tal, amigas y amigos? Muy buenos días para todos. Gracias por seguir con nosotros en las mañanas informativas de Venevisión. Ya se encuentra con nosotros en el estudio Mercedes Malavé. Ella es promotora del movimiento Cambio en Paz. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Hola Andrés, muchas gracias a ti por la invitación y para conversar con tu audiencia. Mercedes, el miércoles se conoció la detención de miembros del equipo político de María Corina Machado. Desde tu punto de vista, ¿cómo crees que afecta esto el ambiente político de hoy por hoy en Venezuela? Bueno, lo primero es condenar esas detenciones porque se producen en medio de una cantidad de irregularidades, de vicios, que no cumplen con el debido proceso, no es la forma de seguir una investigación. En segundo lugar, pienso que todo esto obedece a razones políticas y la razón de fondo es desmoralizar, desmotivar, desilusionar al venezolano en cuanto a las posibilidades de expresarse por la vía electoral. María Corina Machado decía que estas detenciones no le iban a separar de la ruta electoral. ¿Crees que está dando el mensaje correcto a los ciudadanos? Estoy de acuerdo, no nos podemos separar de la ruta electoral. Siento que es un camino que se va estrechando cada vez más y se va volviendo más empinado y más costoso, pero que debemos recorrerlo porque es el único camino que nos puede llevar de una situación actual a un cambio político que más del 90% de los venezolanos anhelan. Tenemos que recorrer esa vía electoral sorteando todos los obstáculos y con la idea de legitimar un proceso mediante el voto popular, como lo establece el artículo 5 de nuestra Constitución, que dice que la soberanía reside, por lo tanto se expresa y se legitima en el pueblo de Venezuela, que tiene muchas maneras de expresarse, pero la más idónea y quizás la única que nos queda es la del voto. Ahora, hablando de estos obstáculos que tú estás señalando, se inició un proceso de registro también de actualización de datos para la elección del 28 de julio. Muchas personas señalan que los puntos son insuficientes para los quizás más de 3 millones de jóvenes que no están inscritos. ¿Crees que hace falta más puntos de inscripción? Así es una jornada de inscripción muy corta, un cronograma muy atropellado y que por supuesto afecta el lapso de inscripción y además con muy pocos puntos. Entonces vemos en los medios de comunicación ya se ven largas colas de personas para inscribirse en el lapso de las 8 a las 4 de la tarde, no es suficiente. Ahora, eso forma parte de estos obstáculos que tenemos que ir superando. Las encuestas señalan que más de un 80% de las personas quiere un cambio político, yo creo que el porcentaje incluso es mayor que ese, por lo tanto pienso que los que puedan inscribirse en el registro electoral deben hacerlo, pero lo más importante es que los que ya están inscritos participen y voten, que no haya abstención, que los niveles de participación sean altos, elevados, eso es lo que nos interesa. Y ahora, para la elección del 28 de julio, muchas personas también de las fracciones de la oposición señalan que se dificulta que una misión de observación internacional pueda venir a Venezuela por el corto tiempo que hay para la realización de la elección. ¿Crees que puede haber una observación internacional adecuada para el proceso del 28 de julio? Hay muchos cuestionamientos al proceso electoral que está en marcha. Esos cuestionamientos van a dificultar pues, que algunos organismos internacionales acepten o avalen ser observadores en este proceso. Pienso que la solución está en manos de los venezolanos, está en manos de nuestra capacidad de organizarnos, de ejercer el voto, de cuidarlo, de involucrarnos en el proceso. Creo que somos los mejores custodios de nuestra propia voluntad, en este caso de la voluntad popular, y ya el proceso reciente de primarias nos enseñó que somos capaces de organizarnos con relativa facilidad y de actuar civilizadamente en un proceso electoral. Así que creo que tenemos condiciones populares para hacer valer nuestra voz, nuestro derecho mediante el sufragio, nuestro derecho a decidir nuestro destino político mediante el sufragio y el voto. Y ahora, de poder venir una misión de observación o una misión técnica para el proceso del 28 de julio, ¿qué organismos crees que podrían asistir a Venezuela? Bueno, sería muy bueno que pudiera venir la ONU, que pudiera venir la misión de observación de la Unión Europea. Recordemos que ellos ya estuvieron aquí, hicieron un informe. La historia no terminó bien, terminó el gobierno desconociendo el informe está y dice una cantidad de cosas que sabemos que ocurren en nuestro proceso electoral, pero sí sería ideal que estuvieran ellos y que pudieran seguir ahondando en esas condiciones electorales que todavía están lejos de ser institucionales e iguales para todos, ¿no?
Y en estas condiciones, de manera extraoficial, ¿no? Se conoció que el Consejo Nacional Electoral autorizó a 35 organizaciones políticas y además de ello invalidó 16 tarjetas. ¿Crees que puede pasar con esto? ¿Qué debería realizar el Consejo Nacional Electoral para aclarar esta situación? Tengo entendido que es una decisión que todavía está en negociaciones internas. La anulación de las tarjetas ha sido bastante irregular. En el caso de la tarjeta que yo represento, la tarjeta de Unión y Progreso, no incumple ningún requisito, ni técnico, ni de porcentaje, ni jurídico, ni político, porque también hay requisitos políticos un poco sobre la marcha que el oficialismo va exigiendo. Pues la tarjeta de Unión y Progreso cumple con absolutamente todo. En cambio hay otras tarjetas validadas que le falta algún requisito o no ha cumplido con todos los procedimientos o los condicionamientos políticos. Así que hemos llevado nuestro reclamo al ente electoral. Sabemos perfectamente que ellos conocen cuál es la situación de la tarjeta y tengo entendido que más o menos es lo mismo que ocurre con la tarjeta del MAS y con otras tarjetas que fueron invalidadas de manera injusta y arbitraria sin aplicar el mismo criterio para todos. Eso está muy mal. El primer principio fundamental de un Estado y de una república es la igualdad ante la ley. En este caso no solo no hay igualdad ante la ley, sino que tampoco hay igualdad frente a ningún criterio que se haya podido establecer a última hora de cara a este próximo proceso electoral. Y ante estos reclamos que tú estás señalando, ¿qué respuesta recibieron por parte del Consejo Nacional Electoral? ¿Le dijeron vamos a reunirnos, vamos a conversar? ¿Qué respuesta hubo? Bueno, la respuesta es que se sigue en conversaciones, que mientras no se publique el acta oficial donde aparece la invalidación de esas tarjetas, nosotros no podemos activar ningún otro mecanismo para recurrir, para denunciar este atropello. Por lo tanto, estamos como en un limbo, porque no sabemos en qué estado está la negociación, ni quiénes están negociando sobre ese tema de las tarjetas, y tampoco podemos recurrir a otro organismo, en este caso nacional, para denunciar eso, ¿no? Entonces confiamos en los buenos oficios de quienes saben perfectamente, independientemente de su partido o de su ideología política, de quienes saben que deben garantizar los derechos políticos de todos los venezolanos, sus buenos oficios para que se rectifique esa injusticia y esa arbitrariedad. Ya inició el proceso de postulaciones de los candidatos que deseen participar para el 28 de julio. ¿Qué tiene que hacer la oposición venezolana de cara a este proceso, ¿no? Que se ve tan complicado para la oposición porque quizás no han llegado todavía a un acuerdo? Siento que los factores democráticos tenemos que cumplir con el cronograma electoral. Tenemos que ir llenando todos esos requisitos y todos esos plazos que establece el cronograma. Al mismo tiempo, sabemos que no es solamente un tema técnico, formal, sino que debemos avanzar en procesos de negociación entre los factores democráticos y también con el gobierno nacional para ir llevando esta elección a buen término. Venezuela necesita, más que un cronograma electoral, un gran acuerdo nacional, que nosotros hemos llamado un gran esfuerzo de unión nacional. Tenemos que estar mucho más unidos como venezolanos para producir un cambio político en paz, como la mayoría de los venezolanos reclama, para atender a las necesidades del país, que no quiere más sanciones, que no quiere más bloqueos, que quiere trabajo, que quiere empleo, que quiere inversiones para poder tener empleo y poder ganar mejores salarios. Todas esas medicinas que necesita el país requieren de unos médicos, ¿no?, que la apliquen. Y yo diría que tenemos que ser expertos en unir al país de nuevo, en acabar con estos 25 años de confrontación agónica que ha sido la causa de fondo de nuestra ruina económica y social, para poder recuperar al país y llevarlo hacia variables no solo económicas, socioeconómicas mejores, sino también variables políticas y democráticas pues más conformes a los estándares internacionales, ¿no? Y este acuerdo que usted señala tiene que ir también de la mano de la decisión que pueda tomar María Corina Machado. Claro que sí, ella en este momento representa un porcentaje alto de los electores, tiene una gran responsabilidad que es llevar ese caudal de votos por el cauce electoral que, como digo, se ha ido estrechando, se va a ir complicando y tiene que llevar esto a un desenlace pacífico, a una negociación seria, a unos acuerdos de gobernabilidad que necesita el país, porque ganar las elecciones
con una diferencia tan grande porcentual de deseo de cambio, no es lo más difícil. Lo más difícil es conducir al país por un camino de gobernabilidad y paz, que es lo que necesita para recuperarse política y económicamente. Ahora, usted como promotora del movimiento Cambio en Paz, ¿qué puede adelantarnos sobre este movimiento? ¿De qué trata? ¿De qué va? Mira, Cambio en Paz es el anhelo más grande de los venezolanos. La paz es un deseo muy profundo en el corazón de todas las personas y está muy mal valorado, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Por eso algunos dirigentes políticos, muchos de ellos alcaldes, uno de ellos muy importante, el alcalde Elías Sayé, hemos decidido impulsar este movimiento en pro de la participación electoral y de la participación ciudadana, recuperando espacios democráticos de abajo hacia arriba, constituyéndonos en promotores del cambio que el país necesita y que va mucho más allá de los partidos, de las toldas, de los colores, de las ideologías, de las doctrinas. Es apelar a valores universales como el valor de la paz, de la libertad, del amor al país. Y en ese esfuerzo pues nos hemos ido encontrando con muchas personas de distintas procedencias ideológicas, pero que todos coincidimos en este momento en la necesidad de impulsar un cambio pacífico en Venezuela para volver a la Constitución, para volver a restablecer los derechos políticos, económicos, humanos de los venezolanos y para ser capaces de expresar el anhelo de la gran mayoría de los venezolanos. ¿Y este movimiento en un futuro podría convertirse en un partido político? Sí, siento que más que un partido, Venezuela necesita en este momento como un paraguas, ¿no?, que sea capaz de expresar las ideas fundamentales de una cantidad de agrupaciones, de asociaciones, de gremios, de movimientos sociales que anhelan volver a un Estado más democrático, ¿no? Y en ese gran esfuerzo de concertación, de unión, tenemos que ser muy amplios, porque a veces los partidos pueden estar más guiados por una doctrina concreta, por una ideología, por un plan de acción, y yo siento que en este momento el país necesita más bien de una pluralidad que sea capaz de tener un denominador común, aunque sus intereses y sus ocupaciones sean diversas. Y de cara al 28 de julio, ¿cuáles son las actividades que tiene el movimiento, ¿no?, para impulsar el voto? Estamos organizándonos para participar en las elecciones, estamos incorporados a los comanditos por Venezuela, estamos promoviendo la participación electoral mediante la inscripción o el cambio de dirección en el registro electoral. Estamos convencidos de que la vía es electoral y estamos impulsándola con nuestra organización en cada municipio. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Andrés. Bien, amigos, estuvo con nosotros Mercedes Malavé, ella es promotora del movimiento Cambio en Paz. La invitación es que sigan en sintonía de Noticias Venevisión y su emisión matutina de todos los días. Feliz día para todos.